Los juegos han sido relevantes en nuestro crecimiento y desarrollo, los cuales nos permitieron experimentar diferentes situaciones. A través del tiempo, los juegos que alguna vez jugamos de niños han ido cambiando. ¿Qué tanto habrán cambiado? En este proyecto etnográfico me estaré enfocando en los juegos de nuestra infancia, en cómo han ido cambiando a través del tiempo e iré mostrando cómo los juegos pueden influenciar nuestra educación a medida que vamos creciendo. La infancia de todos fue influenciada mediante los juegos que solíamos experimentar, desde jugar con nuestros vecinos como jugar solos con nuestros juguetes. Lo importante es que cada juego nos ayudaba a comprender muchas cosas, como los valores, el respeto, el compañerismo, la humildad, entre otros. En la vereda Buenavista del municipio de Tarquihuila, Colombia, la cual queda en zona rural, rodeada de mucha vegetación y de diversos cultivos, algunos niños aún siguen disfrutando de los juegos que solían jugar nuestros padres o abuelos, como a la pelota, al avión, saltar lazo, la lleva y algunos más. La opinión de la gente suele ser muy variada, pues aunque aún quedan niños que juegan este tipo de juegos más sanos, las nuevas tecnologías y el fácil manejo de diversos aparatos electrónicos, como los celulares, pueden influenciar de forma negativa a muchos niños. En la época de nuestros abuelos no existían estas nuevas tecnologías, por lo que muchos niños les gustaba compartir con otros niños afuera de sus casas, salir y descubrir el mundo juntos. Este documental nos hará reflexionar sobre cómo han cambiado los juegos y el comportamiento de los niños de antes y de la actualidad. Esto es muy importante porque aparte de eso, podremos ver qué valores siguen existiendo y cuáles se han perdido con el tiempo. Los juegos de nuestra infancia han marcado a cada uno de nosotros, ya que nos ayudaban en nuestro proceso de crecimiento y aprendíamos a socializar con los demás, pero hay opiniones muy variadas respecto al tema. Mi infancia para mí fue buena, porque pues tuve la dicha y la fortuna, gracias a Dios, de compartir con mis papás, con mis hermanos. Mi infancia fue buena, fue una infancia bonita y a la vez mala porque jugábamos todo el día, pasábamos sabroso con las vecinas y lo malo era cuando se anochece, que nos mandaban a dormir. Mi infancia fue buenísima, pasábamos muy divertidos, contentos con mis hermanos, mis primos, mis papás, mis abuelos. La verdad considero que fue buena porque fue una época de crecimiento y aprendizaje con muchos recuerdos felices. Antes existían muchos juegos que ahora han quedado en el olvido, ya que los niños de ahora optan por jugar otras cosas que ven en internet o juegos de internet. Muchos adultos recuerdan con nostalgia aquellos juegos de antes, donde todo era diversión, libertad y el peligro no existía para ellos. Todo se basaba en cómo se comportaran con sus padres. Pero, ¿qué juegos habían antes y qué se aprendía de ellos? Juegos que, por ejemplo, el trompo, la bola, a las canicas, jugaba a la cuarta, que tira uno la moneda y que a la pared y todo eso. Todos esos juegos fueron muy valiosos. Cuando estábamos estudiando jugábamos al pescado chau chau y me gustaba porque yo era muy pequeña, entonces a mí era la que me elevaban en el aire. También jugábamos a las comitivas, mi hermano era curioso, hacía un pisadito y ahí hacíamos sancochitos y comíamos. En esa época los juegos eran el trompo, era jugar bola, eran los escondites, los columpios. La verdad fueron muchos, como la gallina ciega, la lleva, la congelada, había un juego que se llamaba la yuca. Se aprende mucho,
porque en primero que todo pues se aprenden las reglas del juego, se aprende a respetar al compañero al que estamos jugando, se aprende el valor de la honradez, porque aprendemos a respetar, o si yo gano o yo pierdo, cuando el compañero juega la trampa, apunta a hacer trampa, entonces también uno aprende mucho que tenemos que ser respetuosos y respetar las reglas. Los juegos de antes eran sanos y creativos. Asimismo, tal como mencionan, los niños corrían más, experimentaban más, eran más sociables. Los entrevistados recuerdan esos juegos como si fueran de hace demasiados años, como si hubieran reemplazado esos juegos por la tecnología actual, ya que se ha perdido mucho lo que se consideraba como parte cultural en la vereda. ¿Considera que los juegos de antes eran mejores que los de ahora? Sí, claro, los juegos de antes eran unos juegos muy bonitos, no como ahora que los juegos de ahora esos son juegos con puros computadores, con celulares, con tablets, son juegos como de violencia. Podría decir que antes pues eran mejores porque compartíamos físicamente. Gran parte sí. Antes, por ejemplo, se jugaba más que ahora. Ahora es muy diferente porque por lo menos ahora un muchacho llega y coge un teléfono y se pone a jugar él solito por ahí con un teléfono. Entonces no hace no gastarse ahí la vista, mientras que en esa época corríamos, sudábamos, nos divertíamos. Gracias a que en las escuelas es donde los niños más conviven entre ellos, la docente Mariela Celis nos responde la siguiente pregunta. ¿Qué cambios fue notando en los juegos de los niños? ¿Qué cambios? Pues que ya no es lo mismo como se jugaba antes, o inclusive cuando yo empecé mi trabajo, que hace más o menos unos 20, 22 años, ahora, porque antes los niños también yo alcancé a compartir con ellos muchos juegos de patria, entonces han ido cambiando demasiado, y ya ahora, por ejemplo, los niños son como más agresivos. ¿Cómo le ha parecido esta entrevista? Muy valiosa porque me hace pensar, pues me hace como analizar cómo ha ido cambiando el tiempo, ¿cierto? Y pues a través de que día a día pues tenemos que como mirar y mejorar esa parte de la pérdida de valores, de rescatar los juegos anteriores, ¿cierto? Y como inculcarle a los niños la parte del respeto y el valor que tienen los juegos. Bueno, pues esta entrevista está muy buena y es la oportunidad para decir a los papás, a los padres de familia, que motiven más a sus hijos a enseñarles todos estos juegos de la otra vez. Porque ahora los muchachos por eso vienen como muy aislados, no se congregan. La otra vez con estos juegos nos integramos, la familia, los vecinos. Ahora los muchachos llegan, cogen un celular y no se congregan. Se meten en un celular y como que se aíslan. No hablan ni con los papás ni con los hermanos, solamente ahí con el celular. Entonces invitar a los padres de familia para que les digan a los hijos y para volver a los juegos de antes. Pues a mí me pareció muy bonita esta entrevista porque para dar a conocer lo que anteriormente lo que anteriormente jugábamos nosotros y ahora no lo están viviendo. Al ya haber abordado todos estos temas, donde se han presentado diferentes opiniones, experiencias y reflexiones, podemos decir que sí, los juegos y los niños han cambiado. Estamos en una era en donde las tecnologías influencian a todas las personas de diferentes edades y más que todo a los niños que están empezando a vivir. Necesitan de una persona que los eduque y les enseñe tanto los juegos más sanos como lo que es la vida.